Ya justamente en el análisis justamente del movimiento rectilíneo de la partícula, habíamos visto dos casos, ¿no? En que el primero era en que la velocidad era constante y el segundo caso en el cual la aceleración era constante, ¿no? Ahora vamos a ver el tercer caso. El tercer caso, en este caso, ¿no? Cuando la aceleración, ¿no? Es variable, pues, ¿no? Es variable, variable y la velocidad también, ¿no? ¿Correcto? Es variable, quiere decir que la aceleración y la velocidad son constantes, ¿no? Entonces, aquí podemos observar justamente, ¿no? Considerando nuestras ecuaciones de movimiento de la partícula, ¿no? Las tres, ¿no? Principales que habíamos visto, habíamos visto que primero era... Que no se escucha el audio. ¿No se escucha? Sí se escucha. A ver, me avisa, por favor, me avisa, ¿ya? Se escucha normal. Sí se escucha, ingeniero. Ya, ok, ya, de todas maneras, muy bien, si no escuchan, por favor, siempre me avisan, ¿ya? Gracias. Entonces, voy a escribir las tres ecuaciones que habíamos ya, ayer habíamos justamente ya escrito, ¿no? En orden jerárquico, ¿no? Entonces, habíamos escrito que primero es la ecuación de la posición, ¿no? O sea, yo tengo que determinar primero la posición, ¿sí? La posición. Luego, ¿no? Yo determino que la velocidad, ¿no? Y la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo, ¿no? Y la tercera ecuación es que la aceleración es la derivada de la velocidad instantánea respecto del tiempo, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué sucede? A ver, en este caso, para este tercer caso, en que la aceleración ya no es constante, pues, ¿no? Acá la aceleración quiere decir que ya no es constante, ¿no? No es constante y tampoco la velocidad lo es, ¿no? Correcto. Entonces, es el tercer caso, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos, entonces, ¿qué sucede acá? A ver, vamos a analizar, a ver, ¿existen o no existen estas ecuaciones? Entonces, la primera ecuación, ¿existe o no existe la primera ecuación? Si la aceleración es variable, entonces, ¿qué sucede? Al igual que la velocidad, ¿no? Que son variables ambos. Entonces, existe la primera ecuación. Okay. La segunda ecuación también existe, ¿no? Y también existe la tercera ecuación. Perfecto. Entonces, ahí justamente vamos a plantear, ¿no? Entonces, primero partimos desde de la ecuación de la posición, ¿no? Entonces, para la posición. Entonces, de igual forma, ¿no? Y habíamos dicho que para determinar la ecuación de la posición, a cualquier instante de tiempo, tenemos que hacer uso justamente de esta segunda ecuación, ¿no? Que es la que está ligada a la velocidad. Entonces acá despejamos derivada de x, ¿no? Va a ser igual a la velocidad por el diferencial de tiempo, ¿no? Por el diferencial del tiempo. ¿Correcto? Entonces acá, ahora resolvemos esto, ¿no? Si resolvemos esto, tenemos que esto va a ser la integral, ¿no? La integral. Entonces acá ya habíamos visto que todo esto sucede. Entonces, para un tiempo determinado, inicial t sub 0, ¿no? T sub 0 en el cual justamente para mi análisis, empezamos justamente, ¿no? En un tiempo inicial igual a 0, en el cual la partícula tiene una posición inicial x sub 0, posee una velocidad, ¿no? Inicial, ¿no?
¿correcto? Muy bien, entonces acá, ¿qué tenemos? Entonces acá para un tiempo inicial, ¿no? En este caso 0, acá va a estar justamente la partícula va a estar ubicada en una posición inicial, pues, ¿no? Ahora, cuando el tiempo, para cualquier instante de tiempo t, entonces la posición de la partícula va a estar definida justamente para este instante de tiempo. Entonces, como hemos visto, podría estar por acá, entonces en la cual tiene una determinada, en un determinado instante de tiempo, en un determinado instante de tiempo t, ¿no? Un instante de tiempo t, cualquiera, pues acá va a poseer una velocidad, ¿no? Y también va a tener una respectiva posición, ¿no? O sea, aquí se encuentra la partícula, para cualquier instante de tiempo t, ¿no? Estará en una posición p'. Entonces, p', ¿no? Ahora, entonces, para ese instante de tiempo t, la partícula está justamente, está ubicada justamente en esta posición. Entonces, resolviendo esto, entonces tenemos que la ecuación de la posición va a estar definida por x igual a x sub 0 más la integral de v por diferencial de tiempo, ¿no? De 0 hasta t, ¿no? Muy bien, entonces aquí está definida esta ecuación, ¿no? Esta ecuación. Entonces, para hallar la posición de la partícula para cualquier instante de tiempo, debo de conocer justamente la posición inicial, ¿no? Eso debo de conocer la posición inicial y debo de poder resolver esta ecuación, ¿no? Esta integral. Entonces aquí, justamente, ¿no? Acá, como la velocidad es variable, tendré que justamente para poder justamente hallar el valor de este integral, ¿no? Tendré que justamente parametrizar la velocidad en función del tiempo, ¿no? Si no, no voy a poder desarrollar este integral, ¿no? Entonces aquí tengo justamente esta ecuación, ¿no? Tengo esta ecuación, ¿correcto? ¿Qué me representa físicamente? ¿Qué me representa esta integral, muchachos? Esta integral, ¿qué me representa físicamente? Nos habíamos visto, ¿no? Que una función cualquiera, entonces aquí tengo una función determinada, ¿no? Va a tener esta función, pues, ¿no? Exacto, es el área, pues, ¿no? Es el área, ¿no? Aquí podría ser acá el parámetro x, y, entonces obviamente acá f de x es igual a justamente la función, ¿no? Entonces el área, acá simplemente cambian los valores, acá en este caso, aquí en el eje de las ordenadas está la velocidad y acá en el eje de las abscisas está el tiempo, pues, ¿no? Entonces yo delimito de esa forma, ¿no? Para cualquier instante de tiempo, ¿no? Entonces aquí estaría mi tiempo, acá estaría mi tiempo, acá estaría justamente el tiempo, ¿no? Y delimitado t, y aquí un tiempo inicial, pues, ¿no? Un tiempo inicial t sub 0, ¿no? En este caso t sub 0 puede ser también diferente de 0, ¿no? O puede empezar desde el origen de coordenadas, ¿no? Entonces, lo que físicamente me interesa es que justamente esa integral justamente representa el área encerrada acá, pues, ¿no? El área encerrada acá. Bajo la curva, en este caso acá sería la ecuación sería de la velocidad en función al tiempo, ¿no? Entonces todo esto me representa justamente el área encerrada, ¿no? El área encerrada. Entonces, esto físicamente, entonces es el área, ¿no? Es un área. Entonces, ¿qué vendría a ser? ¿Qué vendría a ser entonces esto? En realidad, esto vendría a ser justamente esto vendría a ser la distancia que ha recorrido la partícula en este intervalo de tiempo, de t sub 0 hasta t, ¿no? Ese sería el recorrido, ¿no? Todo sería el recorrido. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta acá, a ver, aquí, simplemente acá, a ver, acá, con esta expresión estoy hallando la ecuación, aquí es la ecuación, pero si otro cierto paso de este extremo de la ecuación, x sub 0 aquí, x sub 0 paso aquí, ¿no? Tendría que sería x menos x sub 0, ¿no? Igual a la integral de la velocidad por el diferencial de tiempo, ¿sí? De 0 a t.
Entonces, ¿qué me representa en realidad esto? Esto en realidad es el desplazamiento. Ah, ya, entonces esta integral entonces en realidad es el desplazamiento desde una posición, ¿no?, inicial, ¿sí?, desde una posición inicial hasta una posición final para cualquier instante de tiempo. Ah, ya, entonces, físicamente, entonces, esta integral me representa el desplazamiento, ¿no? Este es entonces el desplazamiento, ¿no? Desplazamiento desde una posición inicial hasta una posición final, ¿no? Entonces hay que entender lo que eso es el área, pues, ¿no? El desplazamiento. Y van a ver que los ejercicios que más adelante que vamos a ver, vamos a observar que justamente aquí tenemos una función desconocida, ¿no? En este caso acá, si se asemeja a una curva, esto podría ser una ecuación de segundo grado o tercer grado, ¿no? Entonces ahí sí tendríamos que hallar la integral, ¿no? Utilizar ya los procesos de cálculo analítico para poder hallar el área. Pero como generalmente la ecuación para la velocidad va a ser generalmente una ecuación lineal, o sea, la ecuación es recta, para nosotros va a ser fácil determinar justamente el área que encierra eso, ¿no? Porque se van a formar ya sean figuras rectangulares o figuras trapezoidales, ¿no? Entonces, simplemente esta es la explicación del fenómeno físico, ¿no?, que representa esta integral, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos esa primera expresión. Ahora, voy a borrar esto, es la explicación física justamente de esta ecuación, ¿no? Entonces, ahora vamos justamente a ver qué sigue ahora con la velocidad, ¿no? Ahora, para obtener la ecuación de la velocidad, ¿no?, la velocidad, tendré que recurrir a la tercera ecuación, que es la que relaciona la aceleración, la velocidad y el tiempo, ¿no? Entonces aquí tengo acá lo siguiente, ¿no? Acá despejo la derivada de la velocidad, despejo la derivada de la velocidad, ¿no? Entonces acá la derivada de la velocidad va a ser igual a la aceleración por el diferencial del tiempo, ¿no? Acá obviamente la aceleración y la velocidad son variables, no son constantes. Entonces, para resolver esta ecuación diferencial, ¿no?, acá el tiempo, que siempre es el límite de la integral, va a ser siempre en función al tiempo, porque está acá la diferencia. Entonces acá con el tiempo cero existe una velocidad inicial, ¿no?, que posiblemente puede ser cero o como no, ¿no? No necesariamente cero. Y para un tiempo t cualquiera, justamente para esta posición tenemos una velocidad instantánea para ese tiempo, ¿no? Bueno, entonces resolviendo esto, entonces tenemos que, esto nos da, resolviendo la velocidad, ¿no?, menos v sub 0, ¿no?, va a ser igual a, aquí vas a tener la integral, justamente, de la aceleración por el diferencial del tiempo. Perfecto. Muy bien, entonces acá de igual forma, acá observen, muchachos, de igual forma, acá encontramos nuevamente esta diferencia de velocidades, ¿no? Entre la velocidad en el instante t cualquiera, o sea, la velocidad para este instante t menos la velocidad inicial, ¿no? Entonces acá ha habido una diferencia de velocidades. Allá, entonces, esta diferencia de velocidades es igual justamente a esta integral, pues, ¿no? A esta integral. Entonces, de igual forma, ¿no?, entonces sería el área, ¿no?, que encierra, justamente, área que encierra, de igual forma, ¿no? Entonces acá tenemos los ejes coordenados, entonces acá tendríamos, acá es la aceleración, aquí sería el tiempo, ¿no? Entonces nuestra función justamente de aceleración también de esta forma, ¿no? Entonces, de igual forma, si tenemos nuestros intervalos, acá estaría bien desde 0 hasta t, ¿no? De igual forma, toda el área encerrada aquí es justamente, ¿qué viene a ser entonces? Toda esa área encerrada viene a ser la variación de velocidad, entonces. Toda esta área es delta V, ¿no? Es el área encerrada, ¿correcto? Desde 0 hasta t, ¿no? Y esta sería la función, ¿no?, justamente de la aceleración en función al tiempo, ¿no? ¿Correcto? Entonces de acá ya podemos despejar, pues, la ecuación de la velocidad, ¿no? La ecuación de la velocidad. Entonces simplemente es justamente este término de la velocidad inicial pasar al otro extremo de la ecuación, con lo cual ya tenemos la ecuación, que al igual de la posición, tenemos ya la ecuación para la velocidad, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, entonces ahí tenemos la otra ecuación, ¿no? La otra ecuación. Entonces acá la ecuación, en este caso, simplemente quedaría reducida de esta forma, ¿no? Acá ya, bueno, es explicación física, ¿no? Entonces esto simplemente ¿cómo queda? ¿Cómo quedaría esto? Simplemente quedaría que v final va a ser igual, o sea, la ecuación de la velocidad a cualquier instante va a ser igual a la velocidad inicial más la integral de 0 a t de la aceleración por el diferencial del tiempo, ¿ah? Entonces ya tenemos ya
tenemos ahí otra ecuación, ¿no? Ahí tenemos justamente otra ecuación. Listo. Muy bien. Entonces, ahí justamente tenemos que hemos puesto tanto la posición en función del tiempo, la velocidad también en función al tiempo, ¿no? Pero ¿qué sucede ahora con la aceleración? ¿Qué sucede con la aceleración ahora? La aceleración ahora no es variable, disculpe, no es constante, es ahora variable, entonces varía. Entonces, si la aceleración varía, ¿no? Si la aceleración varía, entonces va a existir justamente este término, pues, ¿no? Esta expresión, porque yo puedo derivar, entonces, si la aceleración varía, ¿no? Va a variar, entonces yo puedo obtener justamente las sobreaceleraciones, ¿no? Pero es justamente lo que debemos evitar, ¿no? Lo que debemos evitar es justamente hasta el segundo caso, ¿no? Tener una aceleración constante, ¿no? En algunos casos, obviamente, para explicar el fenómeno del movimiento de algunas partículas, esto puede ser, por ejemplo, en el caso de donde yo quiero estudiar qué pasa cuando un cuerpo se sumerge en un fluido newtoniano, entonces ahí podría justamente ya considerar que existen las sobreaceleraciones, ¿no? Quiere decir que la aceleración es variable, ¿no? Es variable. Entonces, adicionalmente a esto, entonces, yo podría describir ahora una cuarta ecuación, ¿no? Una cuarta ecuación ya para este caso, ¿no? Para este caso, justamente, en la cual la aceleración, entonces, lo habíamos descrito de esta forma, va a ser igual a la derivada, ¿no? De la velocidad respecto del tiempo, ¿no? Justamente. Entonces acá, ¿qué sucede? Entonces acá yo justamente puedo utilizar esto, ¿no? Ya no ponerlo justamente o parametrizar la posición, la velocidad y la aceleración en función al tiempo. Yo podría parametrizarlo, la aceleración, ya sea en función a la posición, en función a la velocidad. Entonces, acá ya tengo la aceleración, ya tengo la velocidad, pero sigue apareciendo acá el tiempo. Pero si yo quiero parametrizar en función a la posición o a la velocidad, este término de acá tendría que desaparecer, ¿no? Este diferencial de t. Entonces acá, simplemente por la diferencial de posición, ¿no? ¿Correcto? En este caso, por diferencial de x. De repente ustedes van a ver esa demostración en algunos textos que utiliza el diferencial de s. Está bien. ¿Por qué? Porque está generalizando, ¿no? En ese caso, el autor está generalizando, está diciendo que no solamente puede ser a lo largo de una recta horizontal o vertical, también puede ser una recta, como sabíamos, una recta oblicua, ¿no? En la cual justamente se utiliza esa simbología de S, ¿no? Que representa la posición de la partícula en cualquier instante de tiempo a lo largo de la recta, ¿no? Como nos había mostrado. ¿Sí? Ahí justamente del origen, y está la partícula, y justamente todo esto, S me denotaba justamente la posición, pues, ¿no? La posición de la partícula, ¿no? Pues en este caso yo, para no complicarme la vida, porque a mí no me gusta complicarme la vida, utilizo pues justamente como mi sistema de referencia de análisis solamente la recta horizontal X, ¿no? Acá puede ser diferencial de Y, diferencial de S, diferencial de Z, porque me indique la posición, ¿no? La posición. Entonces acá de igual forma, ¿no? Acá de igual forma, entonces acá por diferencial de X, ¿no? Entonces ya tengo, entonces, muy bien, entonces ya tengo una cuarta ecuación, ¿no? Una cuarta ecuación, justamente, que nace de esto. Entonces acá va a ser que la aceleración por el diferencial de posición va a ser igual, esto ya sabemos, pues justamente acá, ¿no? Es la segunda ecuación, es la velocidad por el diferencial de velocidad. Caramba, ya. Entonces, ya tenemos, entonces acá, para añadir justamente una cuarta ecuación. Esa la vamos a llamar la ecuación de soporte, ¿ya? Una ecuación de soporte, ¿ya? Ecuación de soporte. ¿Correcto? Entonces acá tenemos que la aceleración por el diferencial de X va a ser igual a V por diferencial de Y. ¿Correcto? Entonces, adicionalmente a las tres primeras ecuaciones, que son las fundamentales, las que están parametrizadas en función del tiempo, yo puedo usar la cuarta ecuación, que es una ecuación de respaldo, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya tengo las cuatro ecuaciones, ¿no?, necesarias para poder hacer mi análisis del movimiento rectilíneo del punto material, ¿no? Movimiento rectilíneo del punto material, ¿correcto? Son las ecuaciones. Y estas repetitivamente las voy a mencionar, muchachos, ¿ya? Pero ustedes ya tienen que tener tácitamente ya en vuestro CPU, ¿no? Bueno, digo, en nuestra memoria, ¿no? No creo que sea una memoria RAM, ¿no? Tendrá que ser una memoria ROM. Si no, se va a volar, ¿no? Esas son volátiles de memoria RAM. Muy bien, entonces, ya tenemos las cuatro ecuaciones que vamos a utilizar para hacer todo el análisis. Con estas cuatro ecuaciones se desarrollan todos los modelos, se analizan los casos o modelos o ejercicios de aplicación, ¿no? Por favor, no son problemas. Problemas son los que tenemos al tratar de conectarnos por el internet. Ahí tenemos problemas de audio, de video, de muchas cosas. ¿No? Lo que tenemos son casos de aplicación, ejercicios de aplicación de la vida. Algunos casos, obviamente,
similares a los de la vida real, ¿no? Obviamente con algunas restricciones, características, ¿no? Pero de todas maneras lo que tenemos que hacer es aproximarnos a los modelos reales, ¿no? Muy bien, entonces, aquí quiero justamente hacer un análisis de esta partita acá, de esta cuarta ecuación que hemos obtenido. Acá ya lo tenemos fácil. Estas están claras. Ahora vamos a hacer uso de la... Decían, son subcasos, ¿no? Del caso particular 3, del caso 3, estos ya son casos particulares, ¿no? Entonces, van a ser casos muy particulares. Entonces, acá tenemos... Muy bien, acá qué pasó. Listo. Entonces acá tenemos, en el caso 3, este sería el caso particular 3.1, ¿no? Aquí, ¿qué sucede? Acá la aceleración está en función de la posición, ¿no? Está en función de la posición, ¿correcto? Ese es el caso. Caramba. La aceleración, bueno, podríamos escribir de esta forma, ¿no? Pero bueno, para estar escribiendo de esta forma, hay que hacer las cosas más simples. Este es el equivalente, ¿no? Que la aceleración está en función a la posición, ¿no? Si no les gusta esto, pueden escribir esta equivalencia, ¿no? En algunos textos va a estar de esta forma, ¿no? La aceleración en función de la posición, donde ese ya les dice que es la posición en cualquier instante de tiempo, ¿no? Es similar. Yo voy a utilizar, como les vuelvo a repetir, la variable x, ¿no? Entonces aquí, entonces acá, si yo tengo ya mi ecuación, ¿no? Acá, en el caso, justamente acá, cuando en la cuarta ecuación, entonces la aceleración por el diferencial de x, ¿no? Entonces yo tengo que resolver, pues esto, ¿no? Esta ecuación diferencial. Con esta ecuación, ¿qué voy a obtener, muchachos? A ver, ¿qué voy a obtener? ¿Qué voy a obtener acá? ¿Qué me dice? A ver, ¿quién me participa? ¿Qué obtengo con esta ecuación? Con las ecuaciones anteriores yo venía la ecuación de la posición y de la velocidad, ¿no? Aquí, ¿qué obtengo con esta ecuación? ¿Qué resultado? ¿Qué puedo obtener aquí? Podemos obtener la aceleración, la posición y la velocidad sin depender del tiempo. Ingeniero, disculpe, aquí podríamos hallar la velocidad en función de la posición. La aceleración en función de la posición. No, la velocidad en función de la posición, ingeniero. Exacto, muy bien, claro. Entonces ahí justamente, con esta ecuación, justamente ya, porque como dato vamos a tener, obviamente, para poder desarrollar la integral, ¿no? Tendríamos que tener sí o sí la aceleración que está en función de la posición, y con ello obtener la ecuación de la velocidad en función de la posición. Perfecto, muy bien, correcto. Muy bien, entonces aquí, acá, integramos acá, integramos aquí. Entonces acá obtenemos justamente esta ecuación diferencial. Acá, ¿quién prima acá en los límites de integración? Por orden jerárquico. Siempre es primero la posición. Entonces yo digo acá, para una posición inicial existe una velocidad inicial, ¿no? Y para una posición final, justamente, tengo mi velocidad instantánea para esa posición, ¿no? Entonces acá resolvemos esto, ¿qué obtenemos? Acá resolviendo esto vamos a obtener, esto va a ser igual a velocidad en cualquier instante del tiempo t al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, ¿no? Sobre 2, ¿no? Sobre 2, ya, pero miren esto, se va a ser igual a 2 veces la integral del área de la aceleración por el diferencial de x, ¿no? Tienes integración de x sub 0 hasta x. Listo, muy bien. Entonces acá, 0, ¿no? Acá tenemos justamente esta ecuación, ¿no? Entonces acá, como ustedes lo han dicho, ya acá despejamos, tendríamos que la velocidad, ¿no? La velocidad va a ser igual a más menos la raíz cuadrada, ¿no? De la velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces, ¿no? El valor de esa integral, ¿no? De esa integral. Aceleración por diferencial de x. ¿Sí? Entonces, tendríamos esa expresión, ¿no? Tendríamos esa expresión. ¿Correcto? Entonces tenemos, observen que es, si extraigo la raíz cuadrada debemos tener dos valores, pues, ¿no? Y una de ellas será pues, la ecuación correcta, ¿sí? Ya será con la velocidad, ¿no?
con el signo positivo y con el signo negativo, ¿no? Entonces, ¿qué va a indicar este signo más y menos? Que justamente acá me va a escribir, ¿no? Justamente una ecuación, ¿no? En este caso, de orden, en este caso cuadrático, ¿no? O puede ser lineal, depende de las características justamente de la aceleración, ¿no? Cómo se expresa la aceleración en función de x, ¿no? Entonces, si acá el signo fuera más, si esa expresión fuera cuadrática, entonces sería una parábola abierta hacia arriba, y sería menos una parábola abierta hacia abajo, ¿no? Entonces hay que avanzar, ¿no? Entonces, justamente, muy bien, se extrae o se consigue la velocidad en función de la posición, ¿no? En función de la posición, ¿correcto? Muy bien, entonces tenemos ya esa ecuación, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más acá, muchachos? ¿Qué más? A ver, ¿qué más aquí? ¿Qué más puedo obtener acá? A ver. ¿Qué más puedo obtener acá? Como ustedes lo han dicho acá, podría obtener también, parametrizar acá, teniendo la aceleración en función de x, también podría obtener una relación en la cual yo puedo obtener justamente la velocidad en función al tiempo o la posición también en función al tiempo, ¿no? Pero eso ya recurriríamos solamente a estas ecuaciones, ¿no? Las tres ecuaciones primarias, ¿no? Que hemos mencionado. Muy bien, ahora el otro caso, a ver el otro caso. Acá ahora la aceleración está en función a la posición. Ahora, a ver el otro subcaso, Entonces acá tendríamos 3, 3, 2. ¿Acá qué pasaría? La aceleración puede estar en función a la velocidad, ¿no, muchachos? ¿Qué dice? ¿Qué dice, muchachos? Acá tengo ese caso, ¿no? La aceleración en función a la velocidad. ¿Se puede dar ese caso o no, muchachos? A ver. ¿Puede ser o no puede ser? A ver. Ingeniero. Correcto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo resolveríamos esto? ¿Cómo resolveríamos esto? Tenemos la aceleración en función a la velocidad. ¿Con eso qué obtenemos en realidad, no? ¿Qué obtendríamos con esto? Si la aceleración está en función de la velocidad, esta es mi ecuación, ¿no? Entonces, aquí la aceleración no está en función de la posición, por lo cual, si yo quiero resolver esta ecuación diferencial, si aplico integrales en forma directa, no podría resolverlo, ¿no? Tendría que ocupar términos, ¿no? Entonces, si la aceleración va a estar en función de la velocidad, ¿cómo queda esto entonces? ¿Cómo va a quedar esto? Esto va a quedar en realidad, esto va a ser diferencial de x, va a ser igual a ¿qué? A la velocidad, ¿no? La velocidad diferencial de v sobre A, ¿no? Sobre A. Ahí, ¿no? Entonces ahí tenemos que aplicar recién las integrales, ¿no? Las integrales. Entonces de igual forma para una posición, desde una posición inicial de x sub 0 hasta una posición, disculpe, para una posición x sub 0 hay una velocidad inicial, ¿no? Y para una posición instantánea, cualquiera x, también en ese instante se obtiene una velocidad, ¿no? Con lo cual acá ya tienen otra ecuación, pues, ¿no? Con esto determinan la ecuación de la posición en función de la velocidad. Entonces acá como queda, finalmente quedaría que x, acá igual a x sub 0 más toda esta integral, ¿no? V sub 0, V, ¿no? Son casos particulares, ¿no? Son casos particulares. Ustedes lo pueden analizar, ¿no? De forma, considerando estas cuatro ecuaciones que ustedes ven acá, ¿sí? Van a poder también llegar a este mismo resultado, ¿no? Pero ya para analizarlo de forma práctica, ¿no? Entonces, ahí podríamos tener entonces la función de en este caso la función de la posición en función de la velocidad, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Ese es un caso. El segundo subcaso, ¿no? El caso 3. Cuando la aceleración ni la velocidad son constantes, pues, ¿no? Acá borro esto. Nos falta el último subcaso ya, y con eso pasamos a los ejercicios de aplicación, ¿no? El último subcaso. Entonces, el caso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Cuando la velocidad está en función de la posición, ¿no? O sea, la velocidad también es variable, no es constante. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa si tengo la velocidad ahora en función de la posición? ¿Qué obtengo? Aquí la velocidad está en función de la posición, ¿no? En función de la posición. Obviamente analizando en este caso, ¿no? Con esta cuarta ecuación. ¿Qué pasaría? ¿Qué obtengo acá? A ver, ¿qué obtengo acá cuando la velocidad está en función de la posición? Acá en este caso, cuando la aceleración está en función de la velocidad, obtengo la ecuación de la posición en función de la velocidad. Y ahí vamos a cuando la aceleración está en función de la posición, obtenemos la ecuación de la velocidad. Pero ahora la velocidad ya está descrita en función de la posición.
con esta ecuación o con este dato, ¿qué obtendría yo? ¿Qué obtengo yo? Entonces acá voy a aprender la aceleración. De acá despejo, ¿no? La aceleración va a ser igual a ¿qué? A la velocidad por el diferencial de velocidad respecto de x. Ah, ya. Cuando la velocidad está en función de la posición, ¿qué hallo? Hallo la ecuación de la aceleración en función de la posición. Ah, caramba. Entonces, ya hemos escrito los tres subcasos, muchachos, ¿no? En lo cual justamente habíamos visto la relación que existe entre la aceleración, la posición y la velocidad. Eso justamente cuando se presenta cuando la aceleración y la velocidad no son constantes, ¿no? Es en el tercer caso y estos son los subcasos, ¿no? Los subcasos. Muy bien, muchachos, entonces todo se ha reducido a esto, a estas ecuaciones, ¿no? Como les digo, estos subcasos fácilmente se pueden analizar utilizando este concepto, ¿no? Los subcasos, ¿no? Utilizando esta ecuación. ¿Sí? Pero de aquí lo hay que ir desglosar para poder desarrollar los ejercicios de forma más, ¿cómo se puede decir? Más directa, ¿no? Muy bien. Entonces, dicho esto, muchachos, ahora sí pasamos a desarrollar los ejercicios de aplicación, ¿ya? Los ejercicios de aplicación. Muy bien. Muy bien, ahí tenemos un primer ejercicio, ¿no? Un primer ejercicio introductorio. Cuando se puesto en el Classroom algunos ejercicios, ¿no? Guía, que ustedes pueden utilizar, ¿no? Justamente voy a estar practicando, ¿no? Justamente tienen las gráficas correspondientes, un poco de análisis, para que ustedes lo tengan en guía, ¿no? Está en el Classroom, esa guía de ejercicios, muchachos, ¿no? Muy bien, a ver, vamos con el primer ejercicio. Dice este ejercicio, ¿qué nos dice acá? ¿Qué nos menciona? A ver. Dice que la fórmula, dice x igual a 2t al cuadrado menos 8t más 6, dice, ¿no? Expresado en metros, ¿no? Dice, me dice donde t está en segundos, que es un autor que le gusta aclarar las cosas, ¿no? Dice que t está en segundos, ¿no? Bueno, ese resulta, dice, la posición de la partícula. Dice, determina el tiempo, dice, cuando su velocidad es 0. Y la distancia total que recorre cuando el tiempo es igual a 3 segundos, ¿no? Cuando el tiempo es igual a 3 segundos. Muy bien. Eso yo lo podría resolver en forma muy directa, utilizando ya todo lo que son los conceptos, ¿no? Las formas que habíamos descrito, ¿no? Sí. Entonces, primeramente, acá dice, ya, tengo ya la ecuación parametrizada de la posición en función al tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? Para la primera, para la primera pregunta, dice, ¿no? Determina el tiempo cuando su velocidad es 0, dice, ¿no? Cuando la velocidad es 0, interesante, ¿no? Entonces, la velocidad es 0. La velocidad es 0, entonces tengo esa condición, ¿no? Vamos a hacer, ¿no? Para el ítem, vamos a ponerle el ítem A, a ver. Dice la velocidad es 0. Si la velocidad es 0, ¿no? Pues, pero ¿cómo obtengo esta velocidad instantánea? ¿Cómo obtengo esta velocidad instantánea? Esta velocidad instantánea va a ser igual, ¿no? Va a ser igual a ¿qué? ¿Cómo obtengo la velocidad instantánea? Según las ecuaciones que ya tengo recurrentes, desde que ya tengo ya en mi mente, ¿no? Digo primero la posición, luego la velocidad, ¿no? A lo mejor lo voy a digitar, muchachos. Está saliendo bien. Entonces aquí tengo que, primero es la posición, la velocidad, la aceleración, ¿no? Y la ecuación de respaldo, ¿no? Listo, perfecto. Entonces ya tengo ahí justamente mis 4 puntos acá. Entonces, ¿cómo tengo la velocidad? La velocidad instantánea es la derivada de la posición respecto del tiempo. Ah, ya, entonces tengo la ecuación de la posición, sí. Entonces, si yo derivo la ecuación de la posición respecto del tiempo, entonces obtengo, derivando, entonces acá obtengo 4t menos 8, ¿no? Menos 8. Ah, ya, entonces ya tengo la velocidad. Entonces, de aquí es una ecuación lineal, simple, muy simple, ¿no? Entonces, acá obtengo que el tiempo es igual a ¿cuánto? El tiempo va a ser igual a 2 segundos, ¿no? Ah, ya, entonces, la partícula tiene una velocidad de 0 segundos, de 0 metros por segundo, ¿no? O su velocidad es nula cuando el tiempo es 2 segundos. ¿Pero por qué?
O sea, lo que tengo que acá es fundamentar, ¿no? Mi respuesta. Matemáticamente yo puedo calcular, si calculo uno, ya pongo con 18, con 19, 20. Eso no me está dando, ¿no? Un buen concepto de que ustedes puedan justamente interpretar su resultado, ¿no? Matemáticamente, excelente, ¿no? Esto no es nuestra herramienta, pues, ¿no? La matemática. Pero lo que me interesa es acá que ustedes sepan interpretar vuestro resultado. Porque primeramente la partícula, ¿no? Adquiere una velocidad cero. ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido? ¿Por qué la velocidad tiene una velocidad cero? Es que no está iniciando su movimiento, ¿no? ¿Qué está sucediendo? ¿No? Es lo que a mí me interesa, ¿no? Este es un resultado acá frío. La matemática me da el resultado. Pero luego tengo que interpretar, para eso soy ingeniero. Tengo que interpretar el resultado, ¿no? Entonces, correcto, hasta ahí, ok, ¿no? ¿No? Oye, vamos a hacer los cálculos, luego vamos a interpretarlo, ¿no? Muy bien, dice, y la distancia total que recorre cuando t igual a 3 segundos. Ah, ya. Bueno, entonces, y la distancia total que recorre cuando t igual a 3 segundos. Ya, entonces, ha recorrido desde un instante cero, un instante, acá por ejemplo, acá puede estar acá un instante t igual a 0 segundos, un instante acá, un segundo, ¿no? Aquí ya podría ser otro instante, ¿no? 2 segundos, ¿no? Entonces, es lo que es justamente lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el tiempo es igual a 3 segundos? ¿Dónde está la partícula? ¿Dónde se encuentra? Yo puedo decir que sigue yendo hacia adelante, ¿no? Su movimiento en esa dirección, acá los 3 segundos, ¿no? Entonces ha recorrido, ¿no? Desde esta posición ha recorrido hasta aquí, ¿no? Hasta aquí, hasta ahí, ¿no? Este es 3 segundos. Entonces, acá está, como os digo, en tiempo de un segundo, ¿no? Entonces, acá se ha detenido y ha seguido hacia adelante. No tendría coherencia, o sí, hay que analizarlo, ¿no? Entonces, ahora, justamente, a ver, debo indicar acá, pues, ¿no? ¿Qué sucede acá? ¿Qué sucede acá? Yo, justamente, con esta ecuación, yo obtengo la posición instantánea de la partícula en cualquier instante de tiempo. Entonces, a ver, ¿qué sucede? A ver, acá, cuando el tiempo es cero, o sea, acá, cuando el tiempo es cero, ¿dónde está la partícula? ¿Dónde se encuentra la partícula, no? ¿Dónde está la partícula? Entonces, cuando el tiempo es cero, la partícula se encuentra en una posición 6 metros, me da el resultado 6 metros. Eso quiere decir, está a 6 metros del origen, ¿no? Acá ni siquiera he ubicado dónde está el origen, ¿no? Tengo que ubicar el origen. Tengo que hacer uso de una recta, ¿no? Justamente en la cual tengo que ubicar un origen, ¿no? Un origen. Allá entonces, esto quiere decir, ¿no? Que el origen está por aquí. Aquí está el origen. Entonces acá cuando el tiempo es 0 segundos, la partícula está ubicada justamente acá en esta posición, ¿no? Aquí, a 6 metros del origen. A 6 metros del origen, correcto. Ahora, cuando el tiempo es de un segundo, ¿cuánto me da acá el resultado? Cuando el tiempo es de un segundo, acá me da, a ver, 2, no, me da 0. ¿Cómo es eso posible? Me da 0, ¿no? ¿Es correcto o no, muchachos? Cuando el tiempo es de un segundo me da 0. Ah, entonces acá no se encuentra la partícula acá. Cuando el tiempo es de un segundo, la partícula está en el origen. Ah, ya, entonces, acá está mal mi análisis, ¿no? Entonces acá cuando el tiempo es de un segundo, cuando el tiempo es acá un segundo, vamos a ponerle acá ya, T-1, para indicar que es en el tiempo de un segundo, ¿no? Entonces acá, la partícula aquí se encuentra justamente aquí, ¿no? En esta posición. Para el tiempo de un segundo se encuentra aquí, en el origen, 0 metros, ¿no? Ahora, cuando el tiempo es de 2 segundos, ¿qué sucede? Cuando el tiempo es de 2 segundos, la partícula no se encuentra aquí. Oye, sigue su movimiento está a la izquierda del origen, ¿no? Está a la izquierda del origen. Está a la izquierda del origen. Entonces, estará aquí, pues, ¿no? Entonces, en el tiempo de 2 segundos, ¿no? El tiempo de 2 segundos, entonces indicamos que aquí está su posición. X2, en el tiempo de 2 segundos, la posición en ese segundo, en el tiempo de 2 segundos es igual a menos 2, ¿no? Menos 2 metros, ¿no? Menos 2 metros. Entonces, ¿cómo se está moviendo? ¿Cómo se está moviendo esto? Esta partícula. Ha empezado cuando el tiempo es 0, estaba aquí entonces, se encontraba aquí. Después se ha movido, ¿hacia dónde? Se ha movido, ya se ha movido ahí, ¿no?
hasta el origen. Después, en el tiempo de 2 segundos, se ha movido justamente ahí, ¿no? Hasta esa posición de menos 2 metros, ¿correcto? Pero ¿qué sucede justamente en el tiempo de 2 segundos? ¿Qué sucede? ¿Qué ha sucedido en ese tiempo? En ese tiempo de 2 segundos su velocidad es cero. Su velocidad es cero. Entonces, ¿qué quiere decir? Acá está moviéndose hacia la izquierda. Ya les dije, yo puedo ver qué cosa de la partícula. De la partícula yo puedo ver, ¿qué puedo ver, muchachos, físicamente de la partícula? A ver, Christian Willy, Ya, ¿qué puedo ver físicamente yo de la partícula? Lo que se puede ver es hacia dónde se mueve por la velocidad que tiene. Ya, o sea, ¿cuáles son los parámetros que yo puedo ver? Los parámetros que yo puedo ver es, Willy, es la posición velocidad y la velocidad. y la velocidad. Yo no puedo ver la aceleración físicamente, para mí es imposible ver la aceleración. Lo que yo sí puedo ver físicamente es la posición y su movimiento. O sea, si yo veo su movimiento, estoy viendo su velocidad, ¿ya? Específicamente la velocidad. Entonces, estoy viendo su velocidad, y en este segundo, o en este tiempo de 2 segundos, ¿qué sucede con su velocidad? Su velocidad se hace cero. Entonces sí está moviéndose hacia la izquierda, y aquí se detiene. A ver, ¿qué sucede en el tercer segundo? En el tercer segundo, ¿qué sucede? En el tercer segundo, ¿qué ha sucedido? Yo reemplazo acá en el tercer segundo, haré acá, Cero, también Inge. cero. Cero. Entonces, ¿cómo es posible esto? ¿Qué ha sucedido? ¿Cómo? Porque las partículas no se pueden teletransportar, pero no son Goku, no son eso, ¿no? Las partículas tienen que seguir una trayectoria, ¿no? No pueden teletransportarse, ¿no? No aparecen acá en un tiempo determinado, después aparecen en otro tiempo determinado acá, ¿no? Entonces, siguen una trayectoria. Entonces, ¿qué ha sucedido? Entonces, acá me está diciendo que en el tercer segundo está nuevamente en el origen, aquí. Entonces, ¿cómo es posible? Tiene que moverse, tiene que trasladarse. Entonces, llegando a esta posición, ha regresado, pues, ha empezado su movimiento ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Entonces, aquí, pues, ha empezado su movimiento de aquí hacia la derecha. Pues, y ha llegado ahí, ¿no? ¿Correcto? Entonces, acá, observen aquí, ¿qué ha pasado aquí entonces? ¿Qué ha pasado aquí? ¿No? Ahí, ¿qué ha sucedido? Acá justamente pues, se ha detenido su velocidad cero y ha comenzado o ha cambiado su movimiento, ahora está orientado hacia la derecha. Era de izquierda inicialmente de 0 a 2 segundos, y pasados los 2 segundos empieza su movimiento hacia la derecha, ¿no? Y si yo sigo analizando en un tiempo, a ver, vamos a ponerle a las 5 segundos, o ya pongamos en el cuarto segundo, ¿no? ¿Cuánto sería acá el resultado? En el cuarto segundo. 6 metros, Inge. 6, ¿se dan cuenta? Entonces, y si yo sigo incrementando el tiempo, la posición ya, los valores que va a dar para la posición van a ser todos positivos. Van a ser todos positivos, ¿no? Entonces acá, cuando el tiempo es de 4 segundos, va a estar acá, ¿no? ¿Correcto? Ahí es cuando el tiempo es 4 segundos. Acá sería, ahora aquí la posición en el cuarto segundo, ¿no? ¿Correcto? Entonces, y seguimos incrementando el tiempo. A ver, ustedes reemplacen, entonces, va a seguir moviéndose indefinidamente hacia la derecha, ¿no? Entonces yo les quiero preguntar en este trámite, ¿qué ha pasado de 0 a 2 segundos? ¿Qué ha pasado de 0 a 2 segundos? ¿Por qué? La partícula ha cambiado de dirección. ¿Por qué cambia su movimiento? Si inicialmente está viendo hacia la izquierda y luego ahora cambia su movimiento a la derecha. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido, muchachos? Aquí hay un vector, ¿no? Sí, disculpe, adelante, le escucho. sí, ingeniero, la partícula ha desacelerado porque la aceleración sale positiva y la velocidad en ese tramo es negativa. Entonces, como son de signos opuestos, se está desacelerando hasta que la velocidad se hace cero. Perfecto, muy bien. Entonces, para analizar de mejor forma, si el cuerpo acelera o desacelera, tengo que ver la ecuación de la velocidad, ¿no es cierto? Entonces, hallando acá la ecuación de la velocidad en función al tiempo nada más, parametrizada acá sería, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿no? Aquí lo tenemos, ¿no? 4t menos 8. Entonces, acá, acá nomás, en este intervalo de tiempo, cualquier segundo acá, en este intervalo de 0 a 2, de 0 a 2. Si yo reemplazo acá el valor de 0, ¿no? La velocidad va a ser negativa, menos 8. Ahora reemplazo acá medio segundo, la velocidad va a seguir siendo negativa, ¿no? De 0 a 2 segundos siempre va a ser negativo el resultado. Entonces ese menos me indica que está hacia la izquierda. Es correcto. Yo puedo ver que su movimiento es hacia la izquierda. Está moviéndose hacia la izquierda, ¿no? Se mueve hacia la izquierda. Ahora, ¿pero qué sucede con la aceleración? Con la aceleración, si yo vuelvo a derivar esta expresión, ¿no? Acá si yo derivo la velocidad, porque esta es la ecuación de la velocidad, parametrizada en función al tiempo, la derivo respecto al tiempo, esto va a dar menos 8. Ya. Acá usted está observando que la aceleración, entonces, constante. ¿Sí? Es constante. Entonces, yo derivo la aceleración, la sobreaceleración sería 0.
¿no? Sería 0. Entonces, esta ecuación, este ejercicio, está planteado de esa forma, ¿no? En la cual solamente la partícula tiene aceleración constante. Entonces, estaríamos solamente en el segundo caso. Simplemente en el segundo caso, ¿no? ¿Correcto? Ingeniero, disculpe, la aceleración es 4 más 4. Disculpe. Sí, disculpe. Le he derivado he visto 8t. Está bien, tiene razón. Pero es constante, ¿no es cierto? No cambia. Entonces, esto es 4 metros por segundo al cuadrado, ¿no? No cambia, es constante. Esto va a ser constante. ¿Correcto? Entonces, la aceleración de la partícula es constante para cualquier instante de tiempo. Entonces, acá, en este tramo, la velocidad es negativa. Ya decir que signos opuestos quiere decir que signos opuestos, este es en el tramo, ¿no? Este es en el intervalo de 0 a 2 segundos, ¿no? 0 a 2 segundos. ¿Correcto? ¿Correcto? Entonces acá, miren, signos opuestos. Entonces, el cuerpo, la partícula está desacelerando. Pero ¿qué sucede cuando el tiempo es mayor a 2 segundos? Es mayor a 2 segundos. ¿Qué sucede? ¿No? ¿Qué sucede ahora? ¿Qué pasa con la velocidad? ¿Qué sucede con la velocidad? ¿Qué sucede con la velocidad? Aquí, cuando el tiempo es, digamos, ahora, 2 segundos, obviamente 0, pero mayor a 2 segundos, obviamente, toda la velocidad acá, pongámosles 2.1 segundos, acá me va a dar el resultado. No me importa la magnitud, lo que me interesa es analizar el signo. Si va a ser positivo. Cuando va a ser tiempo 2.2 segundos, también la velocidad va a ser positiva. El signo va a ser positivo. Entonces acá la velocidad acá me va a dar siempre un valor positivo cuando el tiempo va a ser mayor a 2 segundos. Entonces comparo. Entonces, ahora desde los 2 segundos hacia adelante, ¿no? Observamos la velocidad y la aceleración tienen el mismo signo. Ya. Tienen el mismo signo. Entonces el cuerpo está acelerando. ¿Pero está acelerando a dónde? ¿En qué dirección? Este es el que me da la dirección. Este de acá, este señor. Porque yo puedo ver la velocidad. Ya, entonces me está diciendo que es más. Entonces está moviéndose hacia la derecha. Y en la gráfica obviamente también lo interpreto de esa forma, ¿no? Y se mueve hacia la derecha. ¿Correcto? Se mueve hacia la derecha. Eso es lo que yo quiero que analicen. Las matemáticas son bonitas, son otras herramientas. Pero no por ser buen matemático voy a ser buen ingeniero, ¿no? ¿Correcto? Así que jóvenes, todos los ejercicios para adelante son de esa forma. El análisis, ¿no? Y más vamos a pedir justamente nuestras conclusiones, ¿no? De cada ejercicio. Muy bien, entonces, para responder la pregunta, dice, ¿y la distancia total que recorre cuando el tiempo es igual a 3 segundos? La distancia total es, ¿no? La distancia total es todo el recorrido, todo lo que ha hecho, ¿no? Todo el recorrido sobre la trayectoria, ¿no? Entonces, hasta los 3 segundos. Cuando están los 3 segundos, ¿dónde está? Cuando están los 3 segundos, aquí era, ¿no? Justamente acá, x sub 3, llega ahí, ¿no? Es igual a 0, ¿no? Entonces, ¿cuánto ha recorrido? Entonces, ha recorrido acá 6, 4, más 4. Entonces, para ítem B, la distancia total recorrida es 10 metros, ¿no? 10 metros. Es todo esto. Esto ya no va, ¿no? Esto ya no va, porque hemos considerado hasta el cuarto, solamente hasta acá, ¿no? Podemos calcular hasta cualquier tiempo, ¿no? Cualquier instante de tiempo. ¿Correcto? Por ejemplo, acá, quiero que me olvide. Por ejemplo, acá, cuando el tiempo es de 4 segundos, la partícula nuevamente llega a su posición inicial, ¿no? Llega por su posición inicial. En este caso, la distancia total es recorrer todo esto, lo que está de color verde, ¿no? Yo tengo que sumar todo esto, pues para hallar el recorrido de la casa sería entonces 20, pues, ¿no? No, disculpe, 8, 16 sería, ¿no? Pero el desplazamiento acá, ¿cuál sería? El desplazamiento acá, si la pregunta fuera de esa forma, ¿cuál sería el desplazamiento? ¿El desplazamiento cuánto sería, muchachos? 0, ingeniero. 0, muy bien, 0. ¿Por qué? Porque en realidad no ha cambiado su posición. Claro, ha hecho simplemente un circuito cerrado. Muy bien, jóvenes, gracias por vuestra asistencia de hoy.